amigos y hermanos que nos escuchan en este día, que nos ven por estos medios. Quiero compartir este día otro pasaje muy importante de lo que Dios hizo cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra y convivió con nosotros, con los seres humanos. Algo que es importante ver es el poder de Dios y cómo por su grande amor, por su grande misericordia, Él manifestó estas señales y prodigios que también quiere que usted y yo lo manifestemos. Jesús dice en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 12, dice Jesús: el que en mí cree, las mismas obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea que Jesús nos reta ahí para decirnos que si de veras creemos, que si en verdad creemos, vamos a tener las mismas señales y el mismo poder que estaba en Jesús, lo vamos a tener nosotros. No porque seamos alguien especial, sino porque Él es especial y Él nos llena con su Santo Espíritu. Bien, en el Evangelio de Marcos capítulo 5, del verso 21 hasta el verso 43, dice así, es un poquito largo, pero escúchelo por favor, le va a bendecir. Pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. El Señor bendiga su palabra. Esta tarde, esta noche o este día, yo quiero hablar acerca de este pasaje, de estos milagros que el Señor Jesús hizo cuando anduvo la tierra y que también están disponibles para nosotros si creemos. Jesús dice que al que cree, todas las cosas le son posibles. Bien, dice que Jesús regresó de un viaje del otro lado del mar de Genesaret. Y dice que cuando bajó de la barca, dice que había una gran multitud, y entre la multitud llegó un hombre que se llamaba Jairo, un sacerdote, un principal entre los judíos, un hombre que era un religioso, pero tristemente su religión no había podido hacer nada por su hija que estaba agonizando. De paso le quiero decir, este hombre era un sacerdote y estaba casado y tenía hijos. Pero esta hija suya estaba agonizando. Dice la Biblia que Jairo le dijo: ven porque mi hija está agonizando. Qué tremendo, qué triste que muchas personas tienen religión,
pero la religión de ellos no puede hacer nada por las personas que tienen, por sus seres queridos. Pero le quiero decir que Jesús no es religión. Jesús es una persona y Él sí puede hacer maravillas contigo, en ti y con tu familia. Y Jairo vino a la persona correcta, vino a Jesús. Los religiosos de aquella época no podían hacer nada, como los de esta época tampoco pueden hacer nada. Solamente mi Señor Jesucristo puede hacer maravillas. Y dice que se postró a los pies de él y le rogaba mucho, diciendo: ven, mi hija está agonizando, pero ven y pon las manos sobre ella para que sea sana, salva y vivirá. Mire la fe que este hombre tenía en Jesús. Aunque muchos religiosos, muchos sacerdotes de aquella época rechazaban a Jesús, con todo este hombre reconoció que no había sanidad ni había salvación en ninguno otro, solamente en Jesús. Y eso mismo tenemos que aprender y reconocer tú y yo, que solamente en Jesús, en su santo nombre, tenemos salvación, sanidad, bienestar, bendición. Todo lo tenemos, todo lo bueno lo tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Abre tu corazón a Él este día. Y dice que entonces fue con Él. Verso 24 dice: fue pues con Él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Mire que Jesús nunca le dijo, nunca lo regañó ni le dijo nada, sino cuando oyó la petición de este hombre, dijo: vamos. Qué hermoso, hermano, Dios tiene amor, Dios te ama. Es triste a veces cuando he oído por ahí que acusan a Dios de tantas cosas. Sí, ¿por qué si Dios es amor? ¿Por qué permite esto? ¿Y por qué si Dios es amor permite el otro? Dios es amor, pero eso no quiere decir que Dios esté obligando a la gente a hacer las cosas. Dios a todos nos dio una cosa que se llama libertad, libre albedrío. Tú escoges. Dios no obliga a nadie. Y recuerde, este mundo, cuando Dios lo creó, delegó, oiga bien esta palabra, delegó la autoridad y el poder al hombre. Se tiene que leer y estudiar Génesis capítulo 1 y 2, que dice que cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree, o sea, el plan de Dios era hacer al hombre y darle autoridad y poder, como diciendo: vamos a hacer la tierra y que Él se encargue de ella. Y cuando Dios creó la tierra, creó todo, los peces, las aves, en fin. Al final puso al hombre y dice que les dijo, ¿verdad? Los bendijo Dios y les dijo: multiplicad, fructificad y multiplicaos. Dice: sojuzgad la tierra. Dios nos estaba dando la autoridad de sojuzgarla, de gobernarla. Pero Dios dio también sus reglas. Le dijo: mientras tú no comas de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, yo voy a estar contigo, pero el día que lo comas, tú vas a morir, tú mismo te vas a separar de mí. Y así vemos que así sucedió. O sea, el hombre decidió desobedecer a Dios, y cuando esto sucedió, el hombre quedó desnudo y Dios se separó. Dijo: tú no me quieres aquí, tú quisiste al otro, pues a ver cómo te va con el otro. Y con todo, por su grande amor y misericordia, viendo que el hombre no tenía salvación, Él vino a salvarnos, vino a buscarnos, vino a rescatarnos. La Biblia dice que Él vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Y mire qué hermoso cuando el Señor Jesús vino a este mundo y nos encontró, nos buscó, nos encontró y nos trajo a su redil. Ahora, este hombre, Jairo, que era un principal, era un sacerdote, era un ministro, con todo eso, esa religión en la que él estaba no había podido hacer nada por su hija. Pero reconoció que Jesús sí podía, porque él había oído quizá cuántos testimonios de cosas que Jesús había hecho, y vino corriendo a buscarlo. Y dice que cuando le dijo: Señor, ven para que sanes a mi hija, dice que él fue con él. Y dice que en el camino, una mujer que desde hacía 12 años, oiga bien, 12 largos años, padeciendo flujo de sangre. Una enfermedad terrible que afecta a muchas mujeres que tienen quistes, que tienen meomas en su matriz, en sus ovarios, yo no sé. En aquella época era una enfermedad incurable, la gente sencillamente se vaciaba, morían vaciándose de sangre, no se podía hacer nada por ellos. La ciencia estaba
muy en pañales en aquella época. Pero dice la Biblia que esta mujer, fíjese, que tenía este problema y que había, dice el verso 26, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando buscamos la solución en los hombres, no vamos a encontrar solución. La única solución, el único que puede hacer algo por nosotros realmente es nuestro Creador, el que te hizo a ti y a mí. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el médico de médicos. Y dice la Biblia que esta mujer, cuando oyó, oiga, esto es importante, cuando oyó hablar de Jesús. Fíjese que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y gloria a Dios porque hubo mujeres valientes quizá, o hombres valientes, yo no sé quién fue, pero alguien le fue a testificar, le fueron a hablar de Jesús y le dijeron, yo conozco a alguien que te puede sanar. Esta mujer quizá debe haber dicho, tengo tantos años así, 12 años y me estoy vaciando y nadie puede hacer nada. Una mujer que estaba débil, oiga, vaciándose, perdiendo tanta sangre. Esta mujer estaba débil, seguramente no tenía ni fuerzas. Pero cuando oyó el testimonio, cuando oyó los milagros que Jesús hacía, cuando oyó lo que Jesús andaba haciendo, algo, ¿verdad? Le inyectaron fe en su corazón, le inyectaron fe en su espíritu, y ella dijo, ¿quién es ese hombre? Y seguramente le dijeron, pues se llama Jesús, Yeshua, el Mesías. Y esta mujer comenzó a oír cómo Jesús sanaba enfermos, cómo le devolvió la vista a los ciegos, cómo levantó muertos, cuántos milagros había hecho. Y ella en su corazón empezó a latirle duro y dijo, yo quiero ver a ese Jesús, yo quiero tocar a ese Jesús. Recuérdese que en esa época esa mujer era considerada inmunda, no podía acercarse al resto de las personas porque se pensaba que esa enfermedad era contagiosa, por eso no se acercaba a los demás, tenía prohibido acercarse a la gente. Pero esta mujer tomó una decisión y dijo, si me quedo aquí me voy a morir de todos modos en mi enfermedad, pero si me arriesgo, quizá me apedren, pero me muero en el intento. Pero ¿qué tal si llego y toco solamente el manto del Maestro? Voy a quedar sana. Oiga, cuando usted tiene ganas en verdad de recibir algo de Dios, usted va a hacer lo que sea con tal de recibirla. Pero vaya a Jesús, al único que puede hacer algo por nosotros. No vaya usted con los seres humanos, no vaya usted con los ídolos, no vaya usted con otra cosa, vaya a los pies de Jesús y usted va a ver su milagro, pero crea con todo su corazón. Esta mujer, verso 18 decía, si tocare tan solamente el borde de su manto, seré salva. Dice, seré salva, no dijo seré sana, seré salva. Lo más importante es la salvación de tu alma. Y fíjate, dice que corrió a Jesús, se metió entre la gente ahí escondidas para que no la vieran, y corrió y tocó al Señor, tocó nada más el manto, el borde de su manto, y dice que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Imagino que todo el mundo se quedó sorprendido. ¿Qué? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Entonces sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y te empujan y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró a los pies del Todopoderoso y le dijo toda la verdad. Fíjese qué hermoso, hermano, que cuando recibes un milagro de Dios, cuando recibes la sanidad de Dios, cuando recibes una bendición de Dios, qué hermoso, qué precioso es venir a los pies y agradecerle al Señor por lo que hace por ti. No le agradezcas a nadie más, agradécele a tu Creador. Y dice que esta mujer vino y se postró ante él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, mire con qué palabras de bendición la recibió. Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mi amado, es lo mismo que el Señor te quiere decir a ti si tú vienes a Él. No vayas a buscar al hombre, ve a buscar a Jesús, tu Salvador. Y cuando tú lo buscas y le entregas tu vida, Él hace cosas poderosas en tu vida.
Y dice que entonces Jesús siguió a la casa de Jairo, y cuando llegó se encontró con que la niña ya había muerto y la gente estaban llorando, y eran pura gente que realmente no sentían la muerte de la niña. Eran, ¿verdad? Como le dicen por ahí, paleros. Porque cuando dice que Jesús llegó y le dijo, ¿por qué lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Dice que se burlaron inmediatamente de él. Entonces realmente no sentían el dolor de la muerte de la niña. Y dice que Jesús los sacó a toda la gente, a todos los llorones, váyanse a otro lado a llorar. Y nada más se quedó con el padre y la madre de la niña, y con los 3 discípulos con los que iba. Y dice que tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Y dice que la niña se incorporó, la entregó a sus padres y les dijo, denle de comer. Este día Dios quiere hacer un milagro en tu vida si tú abres tu corazón y vienes a Jesús. Ahí donde estás, dile, Señor, perdóname de todas mis maldades. Reconozco que soy un pecador y que necesito tu salvación. Dile, vengo a ti, Señor, con todo mi corazón. Perdóname, cámbiame, transfórmame. Y si necesitas sanidad, ahí donde estás, solamente levanta tu mano derecha y dile, Señor Jesús, yo creo en tus milagros, creo en tu poder. Por favor, sáname. Y en el nombre de Jesús ordeno que toda enfermedad, todo mal desaparezca ahora mismo en el nombre de Jesús y sé sanado. Dile, Señor, bienvenido a mi corazón. Dile, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Dios te bendiga, mi amado, y nos vemos en la próxima. Amén.